Parceros, hoy les traigo un video polémico donde vas a conocer algunos de los trucos de No Man's Sky para duplicar ítems, glitches y consejos fáciles para tus partidas. Con el último serás millonario. Pero espera, si eres de los jugadores puristas, sin trucos, avances rápidos y esas cosas, entonces mejor nos vemos en otro video. O quédate igual y conoces esos trucos que tanto odias. Parcero, y como siempre, no olvides seguirme, activar la campanita, comentar, compartir y todo lo que tú quieras, que para ti es gratis y a mí me ayudas un montón. E invitarte para que te pases por los directos que hago por YouTube y por acá también. Comencemos. Bueno, para comenzar voy a empezar desde el truco más sencillo o el consejo más sencillo hasta ya el mucho más sofisticado y polémico. Para este primer consejo, y que ya lo había mencionado en un video anterior, nos va a ayudar a que cuando muramos no perdamos nuestro inventario. Entonces básicamente nos vamos a ir a configuración de supervivencia en la opción de menú y donde dice consecuencia de la muerte vamos a escoger no se pierden objetos. Esto lo que nos va a ayudar es que si por algún motivo llegamos a morir, nos caemos de un precipicio, estamos peleando con centinelas o incluso estamos empezando las partidas y a veces los ambientes son muy hostiles, con esto no vas a perder todo lo que has podido conseguir. Entonces le damos en seleccionar no se pierden objetos y guardamos el ajuste y listo. Bueno, otro consejito, y es algo más estético, es poder cambiarle los títulos y ponerle ciertos iconos a la nave, también a las cajas fuertes, a las bases y básicamente a todo lo que nosotros podamos cambiarle el nombre o escribir el nombre dentro de No Man's Sky. Entonces lo que vamos a hacer es ir a nuestra nave en este caso y como podrán ver yo le cambié el nombre. Se llama Starborn y tiene un icono de una navecita y esto se va a poder cambiar de la siguiente forma. Por acá les voy a estar dejando una tablita y también en los comentarios el link de la imagen donde podrán encontrar el nombre del icono y van a tener que incluirlo dentro de mayor y menor. Entonces menor y MG mayor, como se está viendo en pantalla, el nombre del icono, cerramos esos dos mayor y menor y ya ahí para adelante el nombre que ustedes quieran ponerle. Como van a ver hay diferentes tipos de iconos para todo, incluso colores, entonces es muy bacano porque así vamos a poder nombrar y personalizar mucho más todo lo que queramos dentro de nuestras partidas. Bueno, para nuestro siguiente truco y primer glitch que les voy a enseñar en este video va a ser el siguiente. Entonces, como saben, en nuestras bases solo vamos a poder poner 3 refinerías grandes y 3 refinerías medianas. Después de estas la base nos los va a limitar para seguirlas construyendo. Bueno, vamos a seleccionar la refinería y como pueden ver me hace falta recursos para poderla crear. Entonces este glitch también nos permite crear sin tener los recursos completos de la cosa que queramos construir. Entonces lo que vamos a hacer, digamos en este caso estoy jugando con mando, con control, nos vamos a ir a cambiar cableado. Vamos a crear una punta de cableado y vamos a crear otra punta de cableado acá. Van a tener que estar pendientes de hacia dónde se dirige la cabeza del cable. En este caso, como la construí de esta forma, la cabeza del cable está apuntando hacia allá. Eso quiere decir que lo que construyamos se va a dirigir hacia ese punto, o sea, como que va a quedar organizado hacia ese punto, ya nos vamos a dar cuenta. Entonces tenemos nosotros la refinería y así nosotros le demos vuelta para poderla acomodar como queramos. Lo que les mencionaba va a quedar hacia donde esté situado el cable. Entonces para hacer la construcción, entonces seleccionamos el elemento, pasamos a cable y nos paramos justo donde está seleccionando el cable, ¿cierto? Aquí donde está la cabeza, el centro de la punta del cable. Y digamos que en este caso con mando sería Y o triángulo si es PlayStation y R2. Entonces vamos a modo cableado y al tiempo tenemos que presionar los dos. Vamos a ver por acá una muestra y ahí va a construir. Como les mencionaba, miren que la refinería quedó apuntando hacia donde está el cable construido, ¿cierto? Entonces si esto volvemos y lo construimos de tal forma que el cable quede, digamos que en este caso nos podemos pegar de esta punta y jalarlo hacia acá, va a quedar apuntando, digamos que pues hacia atrás, ¿no? Por la cámara, pero del juego sería apuntando hacia allá. Entonces si volvemos y seleccionamos y hacemos otra vez el proceso, miren que ya va a quedar apuntando hacia donde dejamos mirando la punta del cable. Esto para que sepan cómo posicionar los cables a la hora que quieran construir. Este glitch de cable también nos va a servir para construir cualquier tipo de elemento. Digamos, queremos nosotros poner una base y queremos alimentarla con paneles solares. Entonces tenemos, digamos, vamos a hacer por acá otra prueba. Tenemos
acá una punta y acá la otra punta, ¿cierto? Pues aquí vamos a construir esta primera punta, vamos a construir los paneles solares. Entonces tenemos el panel solar. Miren que no tengo ni las placas ni el oro necesario para poderlo crear. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Seleccionamos el panel solar, nuevamente le damos en cambiar cableado, que está en la parte superior derecha del menú de construcción, cambiamos a cable y vamos a poder construirlo sin ningún problema. Otro truco que tiene este clip de cable y que nos va a servir también para optimizar espacio y optimizar los recursos, y cuál es que en ese mismo punto donde pusimos el cable vamos a crear por encima de ese objeto los que queramos, no va a importar el límite. Recuerden que pues cada base 3000 piezas que pueden colocar. Entonces vamos a hacer la prueba. Pues ustedes nuevamente van acá al centro del cable. Miren que aquí están las conexiones por los lados, ¿cierto? Pero acá en el centro está la punta de cable que pusimos. Entonces, nuevamente estamos ahí y si escuchan que suena la construcción, vamos a poder hacer los que queramos encima. Y estos se van a interconectar entre sí, por lo cual solamente vamos a tener que mover un cable del panel solar hacia la batería. Entonces vamos a hacer esa prueba. Entonces, vamos a construir la batería y van a ver, ahí ya la construí, subir un poquito. Entonces ahí se está alimentando la batería y vamos a ponerle un cable acá y otro acá para que se comuniquen. Pero si podemos escuchar, la batería ya se está almacenando sola. ¿Cómo nos damos cuenta que sobreponer los objetos funciona? Y es porque aquí nos dice que nos está dando 200 kps de índice de carga. Si nosotros nos vamos nuevamente hacia el panel solar y construimos, digamos, otros 4 encima, un ejemplo, 1, 2, 3, 4, vamos a ver que ya nos dio unos 400 de kps. Esto lo vamos a poder replicar tanto en paneles solares, baterías, generadores electromagnéticos. Recuerden que esto es buscando el punto electromagnético en cada planeta, y en depósitos de suministros, extractores de gas y extractores de minerales. Para esto nos va a permitir crear unas minas muy eficientes y con poco espacio. Entonces no tenemos que crear torres muy grandes hacia arriba para poder extraer la mayor cantidad de minerales posibles en el menor tiempo. Y recuerden que este glitch se puede utilizar para construir lo que nosotros queramos. Cuando nosotros queramos eliminar los objetos que hemos creado con este glitch, nos va a los recursos que requiere crear dicho objeto. En este caso, si el panel solar tiene oro y necesitamos oro para hacer alguna misión, vamos a poder obtenerlo así. Entonces vamos a ir al modo construcción y vamos a darle en eliminar y vamos a extraer los paneles, y como pueden ver nos va a dar los objetos que los paneles tienen, incluso el de todo lo que hayamos construido con el glitch. Entonces, como podemos ver, nos va a dar el oro, las placas de metal, los microprocesadores y todo lo que conlleve construir dicho material. Y este es el famoso glitch de cable. Bueno, para este glitch, que también es un poco polémico, vamos a aprender cómo comprar objetos de mercurio sin tener que gastar el mercurio que tengamos en nuestro inventario. Esto quiere decir que dependiendo del mercurio que nosotros tengamos en nuestro inventario, vamos a poder comprar cierta cantidad de productos. Ya les voy a mostrar cómo. Yo tengo en el momento 30.330 de mercurio. Entonces vamos a ir hacia la síntesis de mercurio y vamos a darle en crear objetos exóticos a partir de mercurio. Digamos, en este ejemplo voy a usar estos últimos que han salido, que es la estatua de Atlas de hielo, la estatua de Diplo de hielo, este combate, estos últimos que han salido, para hacerles un ejemplo. Estas estatuas, y con eso tenemos para que puedan verlo. Pues vemos que el mercurio se bajó a 26.130. Cuando compremos esos objetos, vamos a ir hacia el nexo y vamos a seleccionar una misión de mercurio. Digamos, en este caso vamos a iniciar esta y la vamos a dar en iniciar misión nuevamente, y de ahí nos vamos a dirigir hacia nuestra nave. Listo. Cuando lleguemos a la nave nos vamos a montar en ella y vamos a salir de la anomalía como si fuéramos a hacer la misión normalmente. Por lo general, la misión nos bota a otro sistema cercano y vamos a esperar a que nos teletransporte hacia ese sistema. Cuando lleguemos no vamos a tocar absolutamente nada. Lo que vamos a hacer es simplemente vamos a voltear un poco y vamos a volver a llamar a la anomalía y nos vamos a dirigir hacia ella nuevamente para entrar. Y una vez que entremos, y esto es supremamente importante, no nos podemos bajar de la nave, no nos podemos bajar. Entramos al menú y vamos a cargar punto de restablecimiento manual. Si cargan punto de restablecimiento automático, van a perder el mercurio que acaban de comprar y pues se va a dañar el glitch. Entonces, cargar punto de restablecimiento, que este punto es donde nos bajamos en la anomalía antes de comprar los objetos. Cuando lleguemos vamos a poder ver que tengo otra de los 30.330 de mercurio,
mercurio, pero si nos dirigimos hacia la síntesis de mercurio, vamos a hacerlo de forma rápida, entramos nuevamente a la síntesis y le vamos a crear objetos exóticos a partir de mercurio. Vamos a ver que esos objetos están disponibles, pero no los vamos a tener que comprar. Si yo le doy en recoger, miren que el mercurio no baja de cantidad, pero sí me está dando los objetos en mi propiedad, y de esta forma vamos a poder obtenerlos sin gastar nuestro mercurio. Como les decía, esto lo van a poder hacer en la escala que ustedes quieran, siempre y cuando tengan cantidad de mercurio, y para eso tendrán que hacer misiones en el nexo frecuentemente para que vayan aumentando esa cantidad y puedan, digamos, que hacer un proceso mucho más rápido a la hora de adquirir esos objetos. Digamos que hasta acá han sido glitch un poco suaves. Ya te voy a mostrar los últimos dos glitch que son excelentes para poder acelerar tus partidas y convertirte en millonario. Bueno, y es que hagan aquí en los comentarios qué tal les parecen estos glitches, si los usarían, si no les usarían, por qué. La idea es compartir entre todos esas opiniones y saber ustedes qué piensan de esto. Bueno, para este siguiente glitch vamos a aprender a duplicar cualquier objeto de nuestro inventario con la refinería portátil, y para esto lo que vamos a necesitar es construir refinerías portátiles. Vas a necesitar mínimo 3 refinerías para poder que sea mucho más rápido hacerlo. Entonces vamos a seleccionar la refinería y la vamos a crear en algún punto. Puede ser acá. Al crearla, vamos a abrir la refinería y vamos a introducir dentro de ella el elemento que queramos duplicar. Por ejemplo, vamos a ponerle plata. Entonces, dependiendo del stack que tengas, pues vas a poder duplicar más o menos cantidad de objetos. Vamos a salir, vamos a ir nuevamente a la creación de tecnologías, vamos a seleccionar refinería portátil y como ves se nos va a poner en rojo. Vamos a tener que poner otra refinería encima exactamente donde está la que acabamos de poner, y acá sería idóneo. La creamos y vamos a crear, digamos, para este ejemplo otras dos. Ahí hay otra y ahí hay otra. Cuando ya pongamos la cantidad que tú quieras, pues tampoco te exageres, con 4, 5, 6 está bien dependiendo del stack que tengas. Vamos a recogerla, en este caso es con R2 pulsando en los mandos, o en el mouse sería presionando la bola del medio. Entonces vamos a recogerlas y va 1, 2, 3, 4, y como puedes ver se nos ha entregado la cantidad correspondiente a 4 stacks de plata y las 4 refinerías que creamos. Entonces si nos vamos a la plata, mira que tenemos ya 2534 y nos entregaron las 4 refinerías. Si tú de pronto no quieres gastar más recursos en refinerías, puedes incluso meter una refinería dentro de otra y así duplicarlas. Ya esto va a depender de lo que tú quieras. Entonces nuevamente ponemos la refinería, la abrimos, ponemos el objeto que queramos duplicar, nos salimos, abrimos la creación de tecnologías, la ponemos encima y recogemos. Y listo, esa sería la forma de duplicar objetos con la refinería. Bueno, y si todo sale bien, no, al parecer el glitch lo han arreglado y a hoy 27 de mayo del 2024 no es posible volverlo a hacer. Seguramente de pronto encontrar otros videos de 2-3 meses atrás donde sí se estaba pudiendo hacer, pero al parecer con la última actualización de Orbital lo han arreglado. Queremos saber si de pronto más adelante vuelve a salir por alguna actualización, se vuelve a descubrir este glitch. Bueno, y estos fueron algunos de los glitches, trucos y consejos que tengo para ti en este video. Ya dependerá de ti si los quieres usar o no para acelerar tus partidas, y ya sabes que si en algún momento necesitas alguno de estos lo vas a poder usar para salir más rápido de alguna situación. Y como siempre te recomiendo que te pases para este video si quieres conseguir los mejores módulos de todo No Man's Sky. Y pues ya sabes, sígueme, que para ti es gratis y a mí me ayudas un montón. Nos vemos.